Hola chicos de grado 11, muy buenos días. Les saluda su directora de grupo y docente de Ciencias Sociales y Ética de la profe Lorena. Como ya les había mencionado anteriormente, la idea de esta sesión o de este video es hacerle unas aclaraciones básicas sobre el simulacro que les programamos con los demás profes a inicio de este cuarto periodo acerca de la prueba de estado o de la prueba ICFES. Las preguntas relacionadas con el componente de competencias ciudadanas iban de la pregunta 31 a la pregunta número 35. Solamente hicimos un muestreo de 5 preguntas, tratando de recoger los componentes básicos de las ciencias sociales para que ustedes pudieran tener una idea de cuál es el tipo de preguntas que se hacen y las puedan desarrollar de mejor forma. Para comenzar, quiero decirles o explicarles que es fundamental que sepan que en la prueba de competencias ciudadanas van a encontrar preguntas únicamente de finales del siglo XIX en adelante y del siglo XX, de historia universal, de geografía y del componente democrático y de competencias ciudadanas. Se le llama competencias ciudadanas porque recoge como tal todas las particularidades de las ciencias sociales. En este caso, pues así lo determinó el ICFES. Para que de pronto no se desgasten practicando en preguntas por allá de pronto de la Edad Media o algo que tenga que ver con la prehistoria y ese tipo de cosas, porque únicamente nos vamos a remitir a la historia moderna y la historia contemporánea. Bueno, van a salir muchas preguntas que tienen que ver con la constitución política, con legislación, con todo lo que tiene que ver con la estructura y el funcionamiento del Estado colombiano, ¿cierto? Algo que se llama estudio de casos, que es que le dicen, si usted fuera una persona perteneciente a X o Y estrato social y usted ve una situación que se presenta en la calle, ¿usted cómo reaccionaría? Sí, entonces hay muchas preguntas de ese tipo. Preguntas, por ejemplo, en un conjunto residencial hay problemáticas de personas, ¿sí?, que no están de acuerdo, por ejemplo, con el cobro de la administración porque les parece injusto, dado que quien puso la tarifa fue la persona que más tiene plata en el conjunto. Entonces usted piensa que esta decisión es injusta porque A, B, C o D. ¿Listo? Eso es pura y física constitución, no todo lo que tiene que ver con leyes. Entonces, para que estén preparados para ese tipo de preguntas, ¿listo? No siendo más de pronto en ese componente o en ese aspecto, voy a pasar a hacerles primero la corrección de las preguntas que hicimos en el simulacro y luego unos tips básicos para el día de la prueba. ¿Listo? Entonces, pues vamos a arrancar. En la pregunta número 31, la pregunta tenía que ver con lo siguiente. Era un estudio de caso en el cual se le preguntaba o se le cuestionaba desde los padres de familia a un rector la cuestión de que si una persona con orientación sexual hacia el mismo sexo, valga la redundancia, si es una persona con inclinaciones homosexuales o un docente, era apto o no para poder prestar el servicio educativo. Ahí él exponía que todas las personas, independiente de su condición sexual, tienen derecho a ser amadas, y entonces también decía que había un componente biológico y un componente del medio ambiente que influía en las decisiones sexuales de las personas, y que aparte de todo, un docente podía dar clases independiente de su condición sexual, desde que no influyera o tergiversara o creara un ambiente para que los estudiantes pudieran convertirse o generar homosexualismo entre los estudiantes, básicamente. Entonces nos preguntaban que cuál de esos planteamientos, de las opciones que nos ofrecían ahí, era la más prejuiciosa o la que más estaba en contra como tal de la ley. Y la respuesta correcta es la D, ¿sí? Porque entre todo el discurso que maneja el rector a lo largo de lo que nos explica el texto, él pone su moral y apreciaciones personales o prejuicios sobre la realidad. Es decir, no está bien lo que él dijo, ¿ya? O sea, lo más prejuicioso que dijo fue eso de que un docente puede dar clase desde que no adoctrine o no vaya a convertir pues a los estudiantes al homosexualismo, dado que eso, independientemente de la condición sexual, la manera en la que lo dijo fue prejuiciosa. Es decir, antepuso su moral a lo demás, no fue objetivo y no fue ético en la manera de responder o hacer esa apreciación. ¿Listo? Entonces, por eso la respuesta correcta era la D. En la pregunta número 32 se nos habla sobre el estado de excepción.
nos explican que es un estado de excepción, que es una medida que toma el gobierno en caso de que haya alteraciones del orden público, entonces de que hay, pues, supongamos, la seguridad del Estado se salga de control por algún tipo de manifestación o guerra civil, por llamarlo así, digámoslo de esa manera. Entonces nos preguntaban que por qué el estado de excepción podía como tal poner en desventaja la separación de los poderes públicos. Acuérdense que las ramas del poder público son ejecutiva, legislativa y judicial. Entonces nos preguntan que por qué el estado de excepción pone en riesgo esa división de poderes que hay dentro de nuestra constitución política. Y la respuesta correcta es la C, ya que es la rama judicial la única facultada para detener personas y judicializar a la población, no el ejecutivo. Y es el ejecutivo, es decir, el presidente, el Senado, la Cámara de Representantes y el Congreso, los que decretan el estado de excepción, principalmente el presidente por medida de emergencia. Entonces, ¿qué pasa? Ellos, al ser el ejecutivo, están pasando por encima de la rama del poder judicial. ¿Listo? Que son los únicos que están facultados constitucionalmente para poder juzgar, detener o aprisionar o privar de la libertad a una persona. ¿Listo? Entonces, por eso la respuesta correcta es la C. En la pregunta número 33 nos hablan sobre el desplazamiento forzado y el conflicto armado. Nos preguntan que por qué el desplazamiento interno está relacionado con los sectores del conflicto armado de manera directa. Y la respuesta correcta es la B, porque el desplazamiento forzado interno de personas en Colombia se relaciona directamente con los intereses particulares de los actores del conflicto. Llámese guerrilla, paramilitarismo, delincuencia común, el mismo ejército, ¿cierto? Ya que su interés es controlar y adueñarse del territorio. ¿Qué hacen ellos? Llegan, ¿cierto? Imparten terror en una población, la población se tiene que desplazar, dejar sus tierras, y una vez las tierras quedan solas, ¿qué hacen esos actores? Se adueñan del territorio. Entonces, por eso, ese fenómeno está directamente relacionado con las consecuencias del conflicto armado y el desplazamiento interno en Colombia. Ya para pasar a la pregunta número 34, la respuesta correcta es la B. Nos hablan sobre revoluciones. Nos hacen un escaneo de qué es una revolución, cuáles son las características de las revoluciones sociales y nos muestran una cronología. Nos dice, organiza las siguientes revoluciones de manera cronológica. Por eso la respuesta correcta es la B, ya que primero ocurrió la Revolución Mexicana en el año 1910. Luego va la Revolución Rusa en 1917. Sigue la Revolución Cubana en 1959 y por último está la Revolución Nicaragüense en 1979. Toca organizar cronológicamente el espacio. Entonces, ya saben, la respuesta correcta era la B. Y por último, la pregunta número 35 tiene que ver con el socialismo. Nos dicen qué es el socialismo, cuáles son como tal los componentes de la ideología socialista y nos preguntan sobre cuál es el espíritu del socialismo y por qué está relacionado directamente con la lucha de clases. La respuesta correcta es la D, ya que el socialismo basa su ideología en la tenencia equitativa de los medios de producción entre la población y que de esta manera las clases sociales, en especial la popular o las clases bajas, son las que controlan la economía y accedan al poder político. Si la base de la sociedad es la población popular, ¿sí? Acuérdense que generalmente se maneja una pirámide, un triángulo, en donde los que están arriba son los que mandan y la población de base, o sea, los que sostienen la pirámide, es la clase baja o la clase pobre, por llamarlo así, o la clase popular. Estos serían los que tenían que tener mayor acceso a los medios de producción, que son los que producen la riqueza, no los de acá. ¿Listo? Entonces, por eso lo que plantea el socialismo, que si estos son los que sostienen la economía, sean estos los que controlen los medios de producción y sean estos los que tengan acceso al poder, mayor acceso al control del Estado, no los de arriba. ¿Listo? Entonces, por eso la respuesta correcta era la D, ya que todas las demás hablaban todo lo contrario, ¿sí? Decían cosas que no tenían que ver pues con el espíritu y la ideología del socialismo, ¿vale? Espero les haya quedado clara esa parte. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Cada uno de ustedes debe coger esas 5 preguntas del componente de competencias ciudadanas y me va a decir por qué escogió la que no era. Ejemplo, Pepito Pérez, o sea ustedes, en vez de escoger acá la E, me pusieron la A. Usted me va a decir por qué creía que era la A.
Me va a decir, profe, yo creí que era la A por esta y esta razón. Pero me equivoqué porque usted ya nos dio la respuesta correcta y nos dijo por qué. ¿Listo? Entonces me va a decir, si usted escogió la A, me va a decir cuáles fueron las razones que lo llevaron a escoger la respuesta equivocada. Esa es la última nota que les voy a sacar de cuarto periodo. ¿Listo? Así que si no me llevan eso a el correo, a mi chat personal o alguna cuestión sobre esa justificación, la corrección como tal de la prueba, no van a tener esa última nota. ¿Listo? Entonces, por favor, se lo recomiendo. Para aquellos que no me presentaron el simulacro, yo ya les dije en otro mensaje, en el chat, qué es lo que deben hacer, que es pedirme a mí la recuperación de esa nota. ¿Listo? Por último y no menos importante, tips para la presentación de la prueba. Ojo, nos dimos cuenta de algo muy importante, la marcación. Hay personajes, voy a borrar acá, perdón, me alejo un poquito acá, que hicieron lo siguiente. Estos son los circulitos que ustedes les van a salir ahí, les salen 4 circulitos. Había gente que hacía esto, eso no se hace. ¿Listo? Había gente que medio llenaba con una vaina grave. Había personas que teniendo los 4 circulitos marcaban 2 veces, digamos, la A y la B. Esto automáticamente el ICFES se los anula. ¿Por qué? Porque me está presentando doble marcación y no sabemos cuál es la correcta. Entonces, pilas con eso. Tienen que llenar bien los circulitos. 1, 2, 3, 4, digamos, A, B, C o D. Si usted dice que la respuesta es la D, coge con su lápiz y marca completamente el circulito. Por eso es importante que lleve un lápiz mirado número 2. No le sirve otro de otro número. Antes de la prueba, usted ahorita el día viernes, o si lo tiene de una vez como quiera, tiene que tener listo antes de irse para la prueba, lápiz borrador y taja lápiz, lápiz número 2 y rellenar bien los círculos, porque si le quedan a medio llenar o medio marcar, la máquina que lee esas pruebas le va a marcar como marcación incorrecta. Así que así se marca, ¿ok? Pilas con la marcación, muchachos. Importante, no trasnochar. No trasnochar es no acostarse tarde viendo películas, no acostarse tarde porque está acostumbrado, no acostarse tarde porque se fue de farra o a tomar. Pilas, yo no les voy a decir no lo hagan, eso ya es cuestión de cada uno, su ética y si se lo permiten o si les da la voluntad de hacerlo. Si se van a tomar un trago, si no está bien hecho, pero sí, yo vuelvo y digo, no me meto con la moral ni las costumbres de nadie. Si usted está a bien hacerlo o si se quiere trasnochar o lo que sea, hágalo después de la prueba. Y con el consentimiento de sus padres. Antes no vaya a hacer eso. ¿Por qué? Porque va a llegar mal, va a llegar indispuesto y le va a ir mal en el examen. Entonces pilas con eso. Ya les dije, borrador, taja lápiz y lápiz número 2. Si pueden también imprimir la citación para ir ese día. Importante, tienen que llevar su documento de identidad en físico, tarjeta de identidad, contraseña si la votaron, o la cédula de ciudadanía, o contraseña de la cédula. Sin el original del documento, imposible, no los dejan entrar, pierden el tiempo. Así que por favor tengan eso listo. No ponerse a estudiar mucho antes de la prueba. Usted no saca nada con tratar de meterse el día anterior o 3 días antes en ese tiempo, lo que no hizo durante toda su época de etapa escolar. Estudie ahorita lo que pueda, ya lo hecho está. Trate de prepararse, pero no vaya a agarrar por favor el día anterior allá a quemarse la cabeza, porque va a llegar cansado mentalmente a la prueba y no va a hacer nada. Entonces ya lo que hizo, hágalo, evalúe sus errores y trate de hacer hincapié en eso. Por favor, responder primero lo que más se les facilita. Ustedes les van a dar un cuadernillo con un orden de unas preguntas. Si ustedes van a para sociales y ve que sociales está al final de la prueba, usted se va a desgastar primero haciendo las pruebas de matemáticas, que es lo que más le queda difícil, o viceversa. Solo estoy poniendo un ejemplo. No, usted muy concentradamente va a estar ahí con las pilas puestas y va a responder lo que más sabe. Profe, pero si arranca desde la pregunta número 50, no importa, usted como está concentrado, usted responde a las preguntas que más sabe, lo que más es bueno, ¿sí? Y se va a ahorrar un montón de tiempo. ¿Para qué? Para que cuando lleguen las preguntas que verdaderamente le causan dificultad y que necesitan más tiempo de lectura, usted se puede sentar a leer
y va a tener más tiempo. ¿Qué pasa si usted, por ejemplo, no es bueno para la química, ¿cierto? Y le ponen esas preguntas de primeras. Usted se va a sentar y se va a desgastar y va a quemar muchísimo tiempo tratando de responderlas, ¿cierto? Y cuando ya llegue la hora de responder lo que verdaderamente sabe, no le va a quedar el tiempo suficiente, va a empezar a responder a la carrera y no va a hacer ni una cosa ni la otra bien. Entonces, responda primero lo que más se le facilite. Si sabe que hay una pregunta que está muy difícil, eso sí, anote en una esquinita, en lápiz o alguna cosa, me falta por responder tal pregunta y siga, porque si no va a perder mucho tiempo, ¿listo? Esa es súper importante que la tengan en cuenta. Lea bien, lea sin afanes, dedique tiempo, concéntrese. Este año la prueba es mucho más corta por el tema del COVID. No corra, son 5 horas. Son menos preguntas. Dedíquele el tiempo, dedíquele el esfuerzo, es su futuro, no el de nosotros los profesores, ni el de otra persona, es principalmente su futuro. Así que dedíquese a responder esto bien, de manera concentrada, de manera ética y de manera consciente. Por favor, no vaya a comer muy pesado antes de irse al examen, ¿sí? Desayune normal, almuerce normal, si le toca por la tarde. La noche anterior, coma ligero, porque luego ahí se mete una traca a la mandada de comida, llega malo del estómago a una prueba, y mientras usted va al baño y regresa, eso es un camello, pierde tiempo por andar preocupado por su salud o porque le dio sueño. Cuando usted come muy pesado le da pesadez y sueño, no se concentra en esta cuestión y grave. Coma ligero, no se vaya a llenar mucho. Ir ligeros a la prueba, evite maletas grandes, accesorios tecnológicos como audífonos, esos grandotes y toda esa vaina. Ustedes allá no les van a dejar entrar el celular, es decir, usted si lleva su celular le van a decir que lo apague. Donde usted llegue y preciso se le olvidó apagar el celular, esa vaina le vibró, le timbra automáticamente, la anulan el examen. Entonces, ya sabe, cuando entra al salón, apaga el celular, se lo puede meter al bolsillo, pero apagado, no lo vaya a dejar prendido, porque tan de malas que le vibró, le pitó y el monitor se da cuenta, le sanciona la prueba. ¿Listo? Normas de bioseguridad. Tienen que ir con su tapabocas, tienen que llevar su tarrito de gel antibacterial en lo posible, ¿cierto? Váyanse ligeritos, toda la cuestión, y esto es súper importante, las normas de bioseguridad, ¿listo? Yo veré, muchachos. Y por último, lo que quiero yo es desearles un muy buen éxito, buena vibra, buena energía en ese examen. Vamos a estar con ustedes apoyándolos. Este año no pudimos hacer bendición de los lápices como tal, hubo cambio de cura, párroco. Quería ponerme en contacto con él, pues junto con el área de religión, para mirar a ver cómo podíamos ofrecerles esa alternativa, a pesar de que sabemos de que hay personas que no son creyentes en el catolicismo y demás, pero cada uno desde su ética y desde su religiosidad personal, pídale a Dios y creen en él, a la Virgen María, a Jehová, a las energías que ustedes crean convenientes, al cosmos, al universo, que les llene de toda la buena energía para que en la prueba les vaya a ir muy bien. ¿Listo? Los quiero mucho. Les deseo lo mejor y todos los éxitos. Un abrazo.